Hola, soy el profe Panda y hoy vamos a aprender sobre los intervalos de confianza. En el año 2016, la Asociación Americana de Estadística emitió un comunicado para dar cuenta de la mala praxis estadística utilizando los p-valores. Se ha transformado en un proceso mecánico y sin un pensamiento crítico. Una alternativa al uso de los p-valores son los intervalos de confianza, por eso son tan importantes. Hoy día vamos a aprender a construirlos, a entender conceptualmente de qué se tratan y a analizar uno por uno sus componentes. Y al final vamos a hacer simulaciones para comprobar lo que dice la teoría. Acompáñenme. Supongamos que queremos conocer la prevalencia de diabetes en una determinada localidad. Según el último censo, en esta localidad habitan 16.000 personas y seleccionamos una muestra de 3.200. Posterior a nuestros cálculos, nos damos cuenta que la prevalencia de diabetes en nuestra muestra de 3.200 personas es de 8%. Siempre quedará la duda de si ese 8% corresponde también a la proporción de la población, es decir, si es efectivamente el 8% de estas 16.000 personas que habitan en la localidad. Parece más razonable tener un rango de valores plausibles donde puede situarse el parámetro o proporción de esta población que desconocemos a priori. Es el principal objetivo de los intervalos de confianza. Al igual que nosotros, otros investigadores pueden seleccionar muestras distintas y llegar a conclusiones que sean un poco más diferentes a la nuestra. Por ejemplo, otro investigador puede tener un 7% de prevalencia en su estudio, u otro investigador puede obtener un 9% de prevalencia de diabetes en su estudio. Lo importante del intervalo de confianza es que probablemente el intervalo que construyan estos tres investigadores sea armónico y confluya la información. Más que competir entre ellos por quien tiene la razón, un intervalo podría contener varios hallazgos de distintos estudios, trabajando con muestras distintas que pertenezcan a la misma población. Los intervalos de confianza se construyen a partir de tres elementos. Tenemos la estimación puntual, que en este caso es p-gorro. Nosotros habíamos dicho que encontramos que el 8% de nuestra muestra tenía diabetes y estamos trabajando con 3.200 personas. Este valor de z va a depender de la distribución que tenga nuestro estimador. Si nos vamos al teorema del límite central, sabemos que los estimadores, como la media, la proporción, el total, el OR, el beta, todos los estimadores que nosotros utilizamos tienen una distribución de muestreo, una distribución de probabilidad que nosotros conocemos. En el caso de la proporción, p-gorro tiene una distribución normal de parámetros p, pq partido en n. En el caso de la distribución normal, este sería mu y esto sería sigma cuadrado, es decir, la varianza. La varianza de p-gorro es p por q partido en n. Y si se fijan aquí, nos está diciendo que necesitamos la desviación estándar del estimador. La desviación estándar del estimador no es nada más que la raíz cuadrada de su varianza, es decir, la raíz cuadrada de pq partido en n. Entonces ya tenemos todos nuestros componentes. Tenemos z. Si es que esto no fuera una distribución normal, podríamos utilizar otra distribución, como la distribución t, la distribución g cuadrado, la distribución f, la que nosotros necesitemos para construir intervalos de confianza. Los intervalos por lo general se construyen, no hay una fórmula estandarizada que nosotros podamos utilizar siempre. De hecho, esta misma fórmula tiene bastantes reparos y no se considera como una fórmula óptima para trabajar con intervalos de confianza para la proporción y menos para la prevalencia. Pero eso queda para otro video. Siguiendo con el ejemplo, quiero mostrarles qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos con distintos alfa. Si nosotros trabajamos con un alfa o un nivel de significancia del 5%, este valor de z va a ser equivalente a 1.96. ¿Qué es este 1.96? Esto significa que necesitamos 1.96 errores estándar a la derecha y 1.96 errores estándar hacia la izquierda para encontrar los límites. Es decir, para cortar esta distribución, aquí vamos a tener nuestra estimación puntual. Entonces aquí, en esta zona, nosotros vamos a tener 2.5% de probabilidades de que el intervalo supere el límite superior. Y vamos a tener un 2.5% de probabilidades de que el intervalo sea menor al límite inferior. Si nosotros sumamos esto, vamos a hacer 5%. Es decir, 95 de 100 veces el intervalo va a contener al parámetro. De eso se trata.
nosotros podríamos cambiar el alfa y trabajar siempre al 99% de confianza. Pero esto tiene ciertas implicancias. A medida que nosotros disminuimos el alfa, cuando trabajamos a un mayor nivel de confianza, siendo el nivel de confianza 1 menos alfa, este intervalo se va haciendo más y más amplio. Supongamos que podríamos construir un intervalo de 100% de confianza. Yo estoy 100% seguro de que la prevalencia de diabetes está entre el 0 y el 100%. Eso no es muy informativo. Y también puedo hacer que el alfa sea 1. Puedo estar 0% seguro de que el intervalo va a estar entre el 0.08 y el 0.08. Básicamente, cuando trabajamos con un alfa del 1 o un nivel de confianza del 0%, tanto el límite inferior como el límite superior va a ser el mismo número, y ese número va a ser nuestra estimación puntual. No tiene ningún sentido. Otro alfa que podríamos considerar, el alfa de 0.1, es decir, trabajando con un 90% de confianza. Si trabajamos con un 90% de confianza, este intervalo va a ser un poquito más angosto, podría situarse aquí. No hay una receta que podamos seguir al pie de la letra. Va a depender del tamaño de muestra y va a depender también de qué tan informativo queremos que sea nuestro intervalo de confianza. Siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos que tomar nuestra estimación puntual, que en este caso es 0.08. Lo vamos a sumar cuando queremos calcular el límite superior y le vamos a restar cuando queramos calcular el límite inferior. ¿Qué le sumamos y le restamos? La multiplicación del valor de z, que en este caso es 1.96, cuando se trabaja a un nivel de confianza del 95%. Después nos dirigimos al error estándar, que es la raíz de 0.08 por 0.92, donde 0.92 es 1 menos p, que es 0.08, partido en n. Cuando sacamos la raíz cuadrada de eso y le multiplicamos el 1.96, ya tenemos nuestro error listo y preparado para sumar y restar a nuestra estimación puntual. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a RStudio, a hacer algunas simulaciones para ver qué es lo que ocurre cuando nosotros construimos intervalos de confianza al 90, al 95 y al 99%. Bueno, ya estamos aquí en el R. Lo primero que vamos a hacer es generar una semilla para que nuestros resultados sean reproducibles. Una vez que tenemos eso, vamos a generar una población que le vamos a llamar diabetes, que va a tener una distribución binomial y la probabilidad va a ser de 0.08, es decir, esperamos que la prevalencia sea del 8%. Luego vamos a cargar nuestra librería Tidyverse, se las recomiendo bastante, es súper útil. Y vamos a ver qué es lo que pasó con nuestra simulación. Aquí podemos ver que el promedio, la proporción en este caso, el promedio de una variable binaria 0,1 es la proporción, así que se puede ver desde esta manera también. Entonces vamos a sacar una muestra de tamaño 3200 y vamos a ver cómo se comporta nuestra muestra. Podemos ver que estamos bastante cerca del parámetro poblacional, que es 8%. Estamos muy cerca. Eso es porque tenemos también un tamaño de muestra muy alto, son 3200 personas. Aquí vamos a hacer una función para calcular los intervalos de confianza de una forma más rápida. Básicamente aquí le ponemos todos los componentes, ¿cierto? Nuestro n, nuestro p, cuál va a ser q, el cuantil de la distribución normal y nuestro error estándar del estimador. Vamos a guardar el límite inferior, el límite superior, y vamos a crear dos vectores, uno que se llame límite inferior y otro límite superior. Así que vamos a probarlo. Podemos ver que aquí tenemos el límite inferior del 7% y el límite superior del 9%. Entonces podemos decir que un 95% de confianza, la proporción de diabetes se va a encontrar entre el 7 y el 9%. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando nosotros utilizamos distintos alfa. Vamos a crear un vector vacío y lo que vamos a hacer ahora es calcular 1000 intervalos de confianza para muestras distintas. Vamos a tener que decirle al R que es un data frame para poder manipularlo, y aquí es donde entra nuestro amigo Tidyverse. Aquí nosotros vamos a calcular una variable binaria donde 1 sea que el parámetro está contenido en el intervalo y 0 en caso contrario. Entonces estamos trabajando con un alfa del 10%, entonces esperamos encontrar que
el 90% de las veces el parámetro esté contenido en el intervalo. Y también vamos a ver qué es lo que pasa con la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Esperamos encontrar que a mayor nivel de confianza la diferencia entre el límite inferior y el límite superior sea mayor. Entonces vamos a calcular la proporción de la variable que creamos para ver cuántas veces está contenido el parámetro. Y aquí podemos ver que el 90% de las veces el parámetro está contenido dentro de nuestro intervalo. Entonces se cumple lo que dijimos anteriormente. Aproximadamente el 90% de las veces nosotros vamos a contener al parámetro dependiendo del nivel de confianza que nosotros elijamos. Y aquí podemos ver que el promedio de las diferencias es de 1.6 puntos porcentuales. Ojo que esto también depende del tamaño de la muestra. Ahora estamos trabajando con un tamaño muy grande, entonces esperamos encontrar que no sean tan distintas estas diferencias. Pero les dejo como tarea probar qué es lo que pasa con el ancho del intervalo cuando tenemos muestras más pequeñas. Pueden reproducir esto mismo cambiando el n. Veamos qué pasa ahora al 95%. Hacemos el mismo procedimiento, creamos un vector vacío, calculamos los intervalos de confianza y los guardamos. Hacemos exactamente lo mismo, calculamos nuestras variables ahora y veamos lo que pasa. Podemos ver que el 95% de las veces cuando trabajamos con un alfa del 5%, el parámetro está contenido dentro de nuestro intervalo. Y vemos que la diferencia en este caso es de 1.8 puntos porcentuales en promedio, que es mayor que cuando trabajamos al 90%. Es más ancho. Y ahora veamos qué pasa al 99%. Hacemos exactamente lo mismo. Vemos que el 99% de las veces está contenido el parámetro dentro de nuestro intervalo. Y respecto a la diferencia o al ancho del intervalo, podemos ver que tiene un ancho de 2.5 puntos porcentuales, que es mayor al 95% y al 90%. Como podemos ver, la teoría se cumple. Cuando trabajamos con un mayor alfa, la distancia entre el límite superior y el límite inferior es mayor, pero estamos conteniendo en mayor proporción al parámetro poblacional. Como pudimos ver, los intervalos de confianza son una herramienta muy importante para el quehacer estadístico. Nos sirve para presentar la información de una manera adecuada y para posicionar nuestros resultados en un espacio que sea más abarcable para los demás investigadores. Los intervalos de confianza también nos proveen una base para que otras investigaciones las consideren dentro de sus propios hallazgos. Finalmente, rompen con este paradigma de falsear la hipótesis de otros investigadores y hace del conocimiento algo mucho más acumulativo. Espero que este video les sirva para aprender sobre los intervalos de confianza y para empezar a aproximarse conceptualmente a esta hermosa disciplina que es la estadística. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a calcular tamaños de muestra para la construcción de intervalos de confianza. Nos vemos.